Bueno, muy buenas tardes. Voy a presentar a la próxima conferenciante. Por la amistad que le profeso, por la trayectoria profesional y por lo que representa en el ámbito de las bibliotecas históricas en Sevilla, para mí es un honor presentar a la segunda conferenciante de esta jornada, Nuria Casquete de Prado Sagrera. Entre 1993 y 1995 fue coordinadora de la institución colombina y desde 1995 hasta hoy es su directora gerente. Una responsabilidad que la ha hecho trabajar en dos frentes, el bibliotecario y el archivístico, porque la institución colombina engloba, por una parte, a la Biblioteca Capitular y Colombina y, por otra, a los archivos históricos de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla. Los viejos del lugar de aquí de Sevilla recordamos una mañana de enero de 1986 en que la ciudad se despertó con la noticia de que se había derrumbado el techo de una de las bibliotecas históricas, la de la Colombina, más importantes del mundo, y no exagero en absoluto. Yo creo que en ese momento muchos sevillanos se enteraron el mismo día de que nuestra ciudad albergaba ese tesoro y de que había estado a punto de quedar sepultado por los escombros. Afortunadamente, la sangre no llegó al río y lo que pudo haber sido un desastre fue en realidad un punto de inflexión, que por lo menos así lo entiendo, porque a partir de ese momento las autoridades se pusieron manos a la obra y devolvieron a la Colombina la atención que merecía. Que Nuria haya sido durante más de 30 años directora gerente de esa institución tiene mucho que ver con que sea esta biblioteca a día de hoy uno de los templos a los que acuden investigadores de todo el mundo para consultar las muchas joyas que alberga al pie de la Giralda, al lado de la nave del Lagarto y con una sala de investigación con ventanas que dan al patio de los Naranjos. Nuria Casquete de Prado Sagrera es licenciada en Geografía e Historia. Al margen de su labor profesional como archivera y bibliotecaria, ha desarrollado una importantísima labor investigadora de la que aquí no puedo dar detalles por cuestiones de tiempo. Entre los objetos de deseo de esa labor investigadora encontramos, por supuesto, la propia institución que dirige, contribuciones a exposiciones y participaciones en foros profesionales y estudios históricos y arqueológicos sobre los que insisto en que no puedo detenerme. Para nosotros fue un honor que contribuyera en su momento a nuestra exposición sobre fondos y procedencias con un estudio brillante sobre la biblioteca del fundador de la Universidad de Sevilla, Maese Rodrigo Fernández de Santaella. Últimamente, Nuria ha venido prestando atención a un personaje especialmente querido en Sevilla, don José Gestoso y Pérez, hasta el punto de haberle dedicado la tesis que mañana por la mañana, a estas horas, habrá terminado de leer en el aula de grado de la Facultad de Geografía e Historia y que lleva por título El epistolario de José Gestoso y Pérez. Gracias, Nuria, por haber venido a pesar de estar a las puertas mismas de la lectura de tu tesis, a la que me consta que has dedicado mucho estos últimos años. Solo me queda decir que a un extraordinario currículum nuestra conferenciante se une su nombramiento en febrero del año pasado como académica de la sección de Arqueología de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Y sin más, le cedo la palabra a Nuria cuando quiera. Buenos días a todos y quiero comenzar dando las gracias al doctor Eduardo Peñalver por invitarme a participar en estas jornadas y por esta generosa presentación. Siento no continuar mañana como me gustaría, pero la ley de Murphy es inexorable en estos casos. ¿Dónde busco lo mío? ¿Tú lo sabes? Ahí viene. Ah, vale. Estoy ahí abajo. Bien, como se trata de una jornada de gestión del patrimonio bibliográfico, le voy a hablar de un aspecto concreto de la gestión de la Biblioteca Capitular Colombina,
pero no como institución ni tampoco deteniéndome en su contenido, sino que me voy a fijar en los investigadores. El investigador del título no es nadie en concreto que le haya pasado de todo al pobre en la biblioteca, sino es un investigador genérico a lo largo de los siglos. No voy a entrar en matices de si es lector, usuario, investigador, no voy a entrar en donantes, no voy a entrar en noticias de viajeros, y a pesar de que no entro en todo eso, he tenido que hacer una gran selección de noticias para presentarles esta visión a lo largo de los siglos. Las venturas y desventuras espero que se deduzcan de forma natural de mi exposición y tengan en cuenta, sobre todo los que sean bibliotecarios, que muchas veces las venturas de los investigadores son las desventuras de los bibliotecarios. Vamos a remontarnos al siglo XIII, no porque ya haya investigadores, sino para comenzar desde los inicios de la biblioteca capitular de la Catedral de Sevilla. Tenemos como fecha emblemática 1248, cuando Fernando III el Santo reconquista Sevilla y entrega la mezquita mayor a la Iglesia para que la consagre como iglesia y además como sede catedralicia. Y los primeros libros, los más antiguos que tiene la biblioteca, son, me refiero a antiguos, en el proceso natural, obviamente por donaciones o compras han entrado libros más antiguos. Está este epistolario que perteneció a la capilla de Alfonso X y luego la famosa Biblia de Pedro de Pamplona, que perteneció también al rey. En la centuria siguiente hay una importantísima donación del arzobispo Gómez Barroso de 120 volúmenes de todas las materias. Y, bueno, ya no me detengo aquí más porque no hay investigadores, pero sirva como inicio de esa biblioteca donde se empieza con libros litúrgicos y luego van entrando libros de todo tipo. Pasando ya al siglo XV, nos vamos a la mitad, justo a 1453, cuando se produce otra importantísima donación, en este caso del cardenal Cervantes, de 306 volúmenes también de muy diversas materias. Y al año siguiente ya se empiezan a entrever ciertos problemas en la librería porque el Cabildo pide y el Papa Nicolás V concede una bula por la cual, bajo pena de excomunión, tiene todo el que tenga el libro de la biblioteca restituirlo en el plazo de 30 días. Y además queda absolutamente prohibido sacar ningún libro, ni siquiera con permiso del Cabildo. El propio Cabildo se da cuenta de que se ha pasado en la petición al Papa y 6 años después, Pío II concede otra bula, 1460, en la que dice que vale, que de acuerdo, o sea, que con permiso del Cabildo sí salgan los libros de la biblioteca. Pero se van gestando, siguen los problemas porque a finales del siglo XV y principios del XVI, y a lo largo de esa centuria se van sucediendo las noticias, pues primero de ampliación, de compras de bancos, pero también de compras de cadenas. Por ejemplo, en 1503 se dice que se compren unas cadenas nuevas para que se encadenen todos los libros que están sueltos en la librería porque no se pierdan, luego se estaban perdiendo. Y en 1510 se encargan 200 cadenas más. Todo esto hace pensar a los estudiosos que era una biblioteca de uso público, es decir, que accedía a esa librería no solo los miembros del Cabildo, en los que estarían casi 300 personas, entre canónigos, racioneros, medio racioneros, etcétera, sino también estudiantes de los colegios cercanos, como el Colegio Santa María de Jesús, o el Colegio de San Miguel, que era de la Catedral, o el Colegio Santo Tomás. Hay que tener en cuenta que esta biblioteca, aparte de ese acceso público, contenía libros en uso, no como ahora, que es una biblioteca fundamentalmente de fondo histórico y en cualquier caso nosotros no custodiamos los libros litúrgicos que utilizan en la catedral, pero en esta época sí. De esta época, de principios del siglo XVI, se hicieron un cantoral, un misal, un evangeliario y un epistolario para el uso del altar mayor. Luego haré una mención a este libro y también, bueno, porque es emblemático, les traigo esta imagen de 1507 del famoso misal impreso por Kronberger en pergamino. Unos años después, en 1522, se elabora este inventario de la biblioteca. No es el primero que se hizo, porque hay noticias de otros, pero el primero que se conserva así. Y ya contiene 512 títulos, organizados por materia. En teología, artes, filosofía, medicina y derecho canónico y civil. Está en dos partes porque en la descripción, aunque lo digan
en latín, dicen primero Teología, Arte, Filosofía y Medicina, según se entra a mano derecha, y el Derecho Canónico, según se entra a mano izquierda de la librería. De él, el original se conserva desde siempre en el archivo, pero en la biblioteca hay 2 copias de época de Gálvez, un bibliotecario del que luego les hablaré en el siglo XVIII, que él mismo dice que esta copia concuerda con el original del archivo. Y ya hablando de libros y de Sevilla y sobre todo de la catedral, si no hablo de Hernando Colón, es para despedirme, ¿verdad? Aquí tienen a Hernando Colón en un retrato que parece que perteneció a Argote de Molina. Y bueno, como saben, él vivió extramuros, él se ve muy bien en este grabado de Brown, mirando hacia la Cartuja, porque su padre estuvo allí enterrado varias décadas y allí construyó una casa-palacio. Y en su testamento, primero dice que quiere que se ponga, a modo del libro, una tarjeta en sus libros donde diga: don Fernando Colón, hijo de don Cristóbal Colón, primer almirante que descubrió las Indias, dejó este libro para uso y provecho de todos sus prójimos, rogar a Dios por él. Es verdad, tenía esa voluntad, pero que no confunda, porque él no quería que nadie tocara sus libros, ni mucho menos prestarlos. Lo prohíbe tajantemente en su testamento. No solo eso, sino que en su testamento, para quien no lo haya leído, le aconsejo que lo lea porque es riquísimo en noticias de la biblioteca y de su organización, dice cómo quiere que se diseñe su librería, que todavía no la habían terminado de construir. Entonces, habla los libros pegados a la pared y delante, dejando un pequeño espacio, una reja con travesaños verticales y horizontales, para no meter las manos y sacar los libros, lo pensó todo. Entonces, entre la reja y los libros, el responsable de la biblioteca ponía un atril y ahí ponía el libro que quería ver el visitante. Y el visitante por fuera se sentaba en un banquito, metía las manos y miraba el libro. Nosotros en el 2006 hicimos una exposición con motivo del 5º centenario de la muerte de Cristóbal Colón y recreamos ese diseño de biblioteca de Hernando. Llegamos a la conclusión de que era incomodísimo, no servía para nada. Lo intentamos, si te sientas no llegas al libro, si te pones de pie te cansa, entonces no. Aparte que mirar entre las rejas no es lo suyo, ¿no? Pero el propio Hernando lo sabía y lo dijo en su testamento incluso. Dice: si dicen que de esta forma no podrán estudiar a su placer los que quisieren, digo que esta librería no se hace tanto para estudio común, sino para guardar esos libros. Él tenía un proyecto, y además lo dice, de las tablas de autores, ciencias, epítomes y materias, y tenía eruditos que trabajaban con él para elaborar esas tablas. El visitante que quisiera ver un libro, que se fuera a otra. Este es su testamento, la copia que se conserva en el archivo de la catedral. El original está en el archivo de protocolos y incluye el diseño de su lápida. Él quiso ser enterrado en la catedral, en el trascoro, allí lo pueden ver. Esta que ven es ya la 3ª lápida, sustituyendo a las 2 anteriores de mármol que se han desgastado, y que, como ven, incluye la sandalia de los turistas porque es uno de los sitios más visitados de la catedral. En este testamento también establece el futuro de su biblioteca. No establece herederos, sino depositarios. Primero su sobrino Luis, si él no cumple las condiciones del testamento, pasa a la catedral, y si no, pasa al convento de los dominicos de Sevilla, de San Pablo. No voy a entrar en esos avatares. El caso es que en 1552 llegan los libros de Hernando Colón a la catedral. Es, por tanto, una donación. La colombina es una donación más. Antes les he hablado de 2, de un arzobispo y un cardenal. Hay muchísimas más posteriores, incluida de Gestoso también, de su biblioteca y su archivo. Es una donación a la capitular, luego todo forma parte de la Biblioteca Capitular de Sevilla. Luego voy a ser muy pesada con esto y ya se lo adelanto. Y en torno al escudo de su padre están los 4 libros, Epítomes, Ciencias, Autores y Materias, que son los 4 grandes repertorios en los que quería condensar y cruzar información sobre todo lo que el hombre había escrito desde la época de los clásicos hasta la suya. No acabó este empeño, pero lo que nos dejó fue impresionante. Y además, la necesidad de tener todo lo que se había escrito para elaborar estos instrumentos le obligó a conseguir todo lo que pudiera por toda Europa. Por eso su biblioteca se puede considerar, sobre todo como biblioteca privada, la mejor renacentista del mundo, ¿no? Fue investigador Hernando Colón. ¿Por qué dejó la biblioteca a la catedral? Bueno, pues en principio
No hay un testimonio escrito, pero debió conocerla porque los Colón tenían muchos amigos y muchos contactos en la catedral y porque sin duda no se la dejaría a la catedral si no supiera que sus libros iban a estar en un sitio seguro, aunque luego les pasó de todo, pero era un sitio seguro. Entre sus libros, el buque insignia de la casa es este, que es un manuscrito único en el mundo, porque está escrito por Cristóbal Colón, pero bueno, no solo por él, será protagonista en varios momentos porque ahí escribió mucha gente. En esta carta que le dirige el Colón a los Reyes Católicos está escrita por un amanuense, es una letra más cuidada. Está, por ejemplo, si es del almirante, a partir del párrafo que indico con una flecha. Y también hay esta mano de finales del 16, principios del 17, con una frase enigmática que dice: «Mal hizo quien hurtó de aquí estas hojas porque eran lo mejor de las profecías de este libro». No aclaró que eran lo mejor de las profecías, nadie lo sabe ni han aparecido en las hojas, ¿no? Bartolomé Gallardo cree que es letra de Ambrosio Morales, pero yo he cotejado y me parece a mí que no. Pero bueno, también cabía que Ambrosio Morales escribiera en el libro. Pasamos al siglo XVII y hay una figura en Sevilla, hablando de libros, que tiene que estar igual que Hernando en el siglo XVI, aunque es muy diferente, que es Nicolás Antonio, quien se ganó por derecho propio el título de padre de la bibliografía española y además canónigo de la catedral, aunque ejerció poco, pero era canónigo de la catedral. Él, en su Biblioteca Hispana Nova, en la entrada que dedica a Hernando Colón, habla de su biblioteca, de la Colombina, del amor que Hernando Colón le tenía, y se ve que la conoció y la manejó porque dice que sus libros son testigos del cariño que le tenía Hernando, y habla de libros con notas marginales de su mano, a saber, las tragedias de Séneca, la metamorfosis de Ovidio, con un índice confeccionado por él, Suetonio con un índice. Efectivamente, esos libros están y tienen un índice de Hernando. Luego, Nicolás Antonio los estuvo manejando a fondo. También menciona los repertorios que hizo Hernando y menciona a Juan de Loaysa, que fue, hacia finales del siglo XVII, un gran bibliotecario de la capitular. Y lo define como consumado humanista y amante de estas delicias bibliográficas. Hay otro personaje ilustre en Sevilla, Diego Ortiz de Zúñiga. Estos son retratos que se conservan en la Galería de Sevillanos Ilustres de la Biblioteca. Y él es el autor de los famosos anales, en los que es pionero en indicar al principio las fuentes que maneja, archivos y bibliotecas. Cita el archivo de la catedral, pero no cita la biblioteca capitular. Sin embargo, la conoció, y lo sé porque la critica. Entonces, está claro que la vio. Cuando habla en el año 1539 de la muerte de Hernando, habla de su donación a la catedral y dice que allí está la biblioteca colombina más olvidada y menos frecuentada, que la quiso su dueño, difícil de gozar y fácil de consumirse. Y continúa: y de los 4 libros originales, cuyos títulos están borrados en la losa de don Fernando, solo he hallado yo en ella algunos fragmentos que contenían variedad de materias históricas, morales, geográficas, en fin, que fue un asiduo investigador de la biblioteca. Para contrarrestar a lo que dice Ortiz de Zúñiga, en la edición de 1796 que hace Espinosa y Cárcel de los Anales, añade una nota a pie de página. Es cierto que estaba algo descuidada esta selecta librería, pero hoy se cuida con esmero y se conserva con estimación. Ha habido momentos más gloriosos. Y luego, bueno, sabemos que conoció la biblioteca porque menciona los diversos papeles de cosas de la Santa Iglesia de Sevilla recogidos en ella por don Juan de Loaysa. Luego conocía también a su bibliotecario. Es más, hay este grabado en un tomo misceláneo que Loaysa describe así: primera prueba de la estampa del principio de los anales de Sevilla, que escribió don Diego de Zúñiga, caballero del Orden de Santiago, que me la remitió de Madrid. Luego tenían una relación bastante directa. Loaysa también era amigo de Murillo, de Justino de Neve, la élite cultural de entonces en Sevilla. Ortiz de Zúñiga no llegó a conocer el abecedario que hizo de la biblioteca Loaysa, porque si no hubiera cambiado un poco el juicio que tenía de ella. No tengo retrato de Loaysa, pero aquí tienen el abecedario, borrador y memoria de todos los libros que hoy están en la librería de la Catedral de Sevilla, de 1684. Y
Y en el libro de profecía nos quedamos con estas letras de fecha indefinida. Bueno, pues ahora nos encontraremos también al principio las letras de Loaysa. Ahí lo que anota es que es un libro de Colón, escrito en 1502, también interviene el fray Gaspar de Gorricio, y que faltan unas páginas según escribió alguien hace años. Pasaríamos ahora al siglo XVIII y voy a destacar dos investigadores que consultan el mismo libro, el libro de la profecía, que hasta entonces era además el único que se sabía que era de Cristóbal Colón. El primero es Andrés González Barcia, que, como saben, es el primero que traduce al castellano la historia del almirante de Cristóbal Colón, que curiosamente cuando se publicó por primera vez se hizo en italiano. La publicó en 1749, pero años antes publicó una nueva edición de Antonio de León Pinelo, Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, Náutica y Geográfica, y en la reedición que hace González Barcia añade unos apéndices y en este segundo pues describe el libro de las profecías. Es el dato más antiguo impreso por un investigador de este libro, en el que dice además de 2 dedos de grueso, también dice que le faltan 14 hojas, etcétera. Y hay alguien que sin duda lo manejó y bien, porque cuando se publicó su informe abarca como 14 folios, es el último cronista de Indias, Juan Bautista Muñoz. En sus investigaciones para la historia del Nuevo Mundo estuvo en Sevilla, consultó la biblioteca de la catedral y redactó una amplia descripción del libro de las profecías, que no llegó a publicar él, pero sí lo hizo en 1825 Martín Fernández Navarrete. Estamos en el siglo XVIII y es el tiempo, la segunda mitad, porque muere luego en 1803, digo Alejandro de Gálvez. Fue uno de los fundadores de la Academia de Buenas Letras, fue un erudito, fue bibliotecario, redactó un índice muy completo, mucho más que el de Loaysa, de la biblioteca, muchos informes y estudios eruditos. Y bueno, pues si teníamos las letras de Loaysa, también tenemos las letras de Gálvez. Aquí en el libro de las profecías hace algo muy bueno, que es indicar que se han copiado 2 cartas que están en el manuscrito y que están en muy mal estado. Gracias a esa prevención, hoy el texto que él copia en el siglo XVIII contiene más información que lo que se ha perdido de las cartas del XVI. Y a caballo, entre el siglo XVIII y XIX, tenemos a otro importante historiador sevillano y continuador de los anales de Ortiz de Zúñiga, que es Justino Matute Gaviria. También gran conocedor de la biblioteca, la consultó en tiempo de Gálvez y hace una descripción de muchas páginas sobre el contenido de la librería. Y lo hace por un encargo que recibe en 1793 para comentar el tomo del Viaje de España de Antonio Poz, en concreto la parte dedicada a Sevilla. No lo publica él tampoco, se publica mucho después, en 1886, en la revista Archivo Hispalense. Pasamos al siglo XIX, aquí me voy a detener un poquito más, y aquí hay muchos investigadores, también los he seleccionado. Y tenemos, para empezar, bueno, el libro de las profecías, que había escrito ahora Gálvez, para escribir alguien más. Aquí al final nos encontramos una nota que dice así, no sé si se lee bien, bueno, se la leo. Los reclamos que lleva este códice se ponen para testimonio del estado en que se halla en este año de 1823. B.G. Bartolomé José Gallardo. Era un investigador que no sé por qué se tomó la licencia de poner reclamos innecesarios en el libro, porque además se saltó alguna página, pero ahí lo tiene. Fue un año, bueno, sus investigaciones quedan reflejadas en su famoso ensayo de una biblioteca española del libro Raro y Curioso. Describe ampliamente el libro de profecía porque lógicamente lo manejó a gusto. Y ese año, estando en Sevilla, se produjo un tumulto a consecuencia del cual perdió sus papeles y sus libros. Años después, en 1845, escribe al Cabildo diciendo que se ha enterado que el cancionero de Sebastián de Orozco está en la capitular, pero que ese era suyo, que se lo robaron en el 23 y que se lo devuelvan. El Cabildo contesta que no, que ese libro lleva más tiempo allí. Yo ni quito ni pongo rey, es lo que sé, no sé cómo acabó el tema. También en la década de los 20, ya finales, tenemos otro conocido investigador, Washington Irving, que viene a Sevilla para completar sus estudios sobre Cristóbal Colón. Y bueno, es un investigador muy peculiar. En su diario consta lo siguiente, que el 26 de junio de 1828, estando en la biblioteca de la catedral, encontró el Imago Mundi de Pierre de Gy con las notas marginales de Colón.
tampoco se entusiasma mucho, constata el hecho y punto, y de hecho luego se va a pasear por la tarde, no se inmuta, ¿no? ¿Por qué dice que lo encuentra? Porque ya sabía que estaba. ¿Y cómo sabía que estaba? Porque él había leído en Madrid el manuscrito, todavía no se había publicado, de la Historia General de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Y ahí, Fray Bartolomé, que conoció mucho a los Colón, cuenta cómo él había manejado mucho el Imago Mundi con nota de Cristóbal Colón. Entonces, cuando viene Washington Irving a Sevilla y va a ver los libros del hijo de Colón, dice, tiene que estar, y estaba, ¿no? Bueno, volviendo a esto, considera que con un día que lo vea tiene bastante y al día siguiente vuelve a la biblioteca, ya no descubre, porque ya se sabe que está, pero examina el manuscrito de las profecías de Colón y otra vez le da bastante igual. Bueno, pues que sí, que contiene profecías con notas suyas y encima está incapaz de trabajar. O sea, ahora mismo mucha gente se daría tortas por tener en sus manos el de los libros de profecías y él no se encuentra bien y se va otra vez de paseo, ¿no? En fin. Y ahora vamos a saltar a otro estadounidense que también nos va a dar fama por todo el mundo, en este caso no sé si buena o mala, me refiero a Henry Harris. Apareció a principios de los años 70, donó un libro, se trató mucho al oficial de la biblioteca, José Fernández y Velasco, y preguntaba mucho a todo el mundo. Se conserva todavía una carta suya, nada menos con 18 apartados llenos de preguntas, que a veces, bueno, me recuerda un poco a algunas que todavía recibimos de algunos investigadores, y pregunta como quien no quiere la cosa, ¿sería usted tan amable de revisar el registrum de Fernando Colón y enviarme la lista de las obras escritas por él y que allí se mencionen? El registrum tiene 4.231 entradas, o sea que el oficial no tenía nada que hacer y, en fin. Bueno, él vive en Sevilla, uno de los periodos negros de la biblioteca, que fueron unos breves años en los que se produjeron importantes robos, sobre todo en el fondo de Hernando Colón, y que, según el relato que hace Gestoso, amigo de Harris también, fue un investigador, porque según Gestoso lo pilló in fraganti. El caso es que, bueno, como pueden ver, en la relación que hay entre Harris y Gestoso, también le manda una carta llena de preguntas a Gestoso sobre la casa de Hernando Colón, cómo se llama la no sé cuánto, la calle de Paca, todo eso, ¿no? Y ya hablando de Gestoso, por casualidad, traigo a colación porque fue un muy importante investigador en esta época en la Colombina y es un investigador al que la biblioteca le tiene que estar muy agradecido. Inició su relación con la biblioteca cuando era muy joven y su padre lo llevaba a las tertulias con Juan José Bueno, Francisco de Borja Palomo, José María Asensio, y desde entonces y hasta su muerte fue un asiduo investigador y la quiso tanto que le donó su biblioteca y su archivo. Bueno, pues entre sus tomos de apuntes, cuando yo escribí la biografía de Gestoso antes de la tesis, en este tomo de apuntes me encontré esto que ven aquí. Dice que en 1883 tomó esos apuntes de un misal de la biblioteca y en 1885, cuando tuvo lugar el último robo de códices y libros de aquella biblioteca, fue arrancada también la hoja presente, debiéndose a la casualidad de estos apuntes que yo pudiese rescatarla de mano de un amigo mío, don José Irureta Goyena, vivía al lado de la catedral este señor, en cuyo poder estaba, probándole yo con estos apuntes la procedencia de la mencionada hoja y devolviéndola, dicho señor, a la Colombina. Como comprenderán, cuando lo leí, quise averiguar qué había pasado. Entonces, bueno, revisando los manuscritos, pues lo encontré. Encontré uno en pergamino con esta miniatura y como prueba segunda era una hoja que aparece inserta, restaurada dentro del manuscrito. Esta sería la doble página completa. Con lo cual es de agradecer, la biblioteca agradece al investigador su colaboración en recuperar el patrimonio. También él y otros eruditos de la época ayudaron a hablar con los coleccionistas que sin saberlo habían comprado obras de la Colombina y muchos devolvieron gratuitamente el ejemplar.
Cuando él escribe sus memorias, ya en torno a 1914-15, menciona la biblioteca de la catedral y la de la universidad. Dice, hace 40 años concurríamos a la biblioteca colombina en la provincial numerosos estudiantes, y entre ellos pues estaban nada menos que Luis Montoto, Canicueto, Machado, Magí Prat, Velilla, Sánchez Arjona, Rodríguez Marín, Azaña, Javier Lasso de la Vega y un largo etcétera. Y convivían con los mayores, y los mayores, hombres laboriosos y eruditos, dice, como Asensio, Bueno, Rodríguez Zapata, Borja Palomo, Álava, don Francisco Mateo Gago, Demetrio de los Ríos, Lamarque, Fernández Espino, Alonso Morgado, Buteló, etcétera, etcétera, lo cual ya demuestra la amplitud ya del servicio de consulta que había en las bibliotecas y la demanda que había por parte de los estudiosos. Hay más, como pueden ser Carl Justi o Marcelino Menéndez y Pelayo, que acudieron a la biblioteca. Bien, todo esto del robo y todas estas cosas tuvo sus consecuencias, aparte de un follón, un escándalo que llegó hasta el gobierno. Tuvo dos consecuencias prácticas. La primera es la publicación del catálogo precisamente de los impresos de la biblioteca de Hernando Colón, para dejar constancia de lo que había y además como garantía ante futuro robo. Estaba ya preparado en el 87, el primer tomo se publicó en el 88 y el séptimo y último ya se publicó en 1948. Y en segundo lugar se publicó un reglamento interior de la biblioteca, muy curioso, algunas cosas son peculiares de la época, pero yo les quiero comentar solo dos artículos que tienen que ver con los investigadores. El primero dice, se prohíbe la entrada en el gabinete reservado de la librería de don Fernando Colón y solo se concederá a las personas que tengan el especial permiso del señor bibliotecario, porque precisamente en ese gabinete a un investigador de toda confianza se le dejaba solo y empezaron a faltar los folletos. Y luego otro que tuvo la culpa, bueno, no lo sé, pero estoy convencida, la culpa de este artículo la tuvo Gestoso, porque también generó un follón enorme cuando el gran admirador de Bécquer regaló un retrato de Bécquer a la biblioteca para que se incorporara a la galería de Sevillanos Ilustres. Se colgó en la pared, pero empezaron ciertas voces a decir que no era tan ilustre en ese momento Bécquer, que se quitara. Se quitó, peleó Gestoso, reunió firmas, al final ya, años después se volvió a colgar y allí está colgado. Pero en ese momento hubo una polémica fuerte. Y digo yo que a consecuencia de eso, pues este artículo no podrá colocarse retrato alguno en la galería del establecimiento sin previo acuerdo y expresa autorización por escrito del excelentísimo Cabildo Eclesiástico, cualesquiera que sean la significación e importancia del personaje que represente. Con esto zanjaron el tema para siempre. Ahora voy a hacer esta pregunta que me dirán que si lo pregunto yo, que mejor recogemos y nos vamos a comer, pero genera cierta confusión aún hoy día. Y no sé si alguno de los presentes dirá, es verdad, ¿cómo se llama? ¿Capitular? ¿Colombina? ¿Cómo se llama? Bueno, para explicarlo brevemente, he hecho este cuadrito con fechas, cuando se le llama capitular o de la Santa y Metropolitana Iglesia de Sevilla, cuando se le llama colombina y cuando se le llama capitular colombina. Las franjas en Burdeos son de los investigadores, voy a empezar por ellos, y luego las franjas en blanco corresponden a textos o a bibliotecarios, son propios de la institución. Hasta Juan Bautista Muñoz, cuando describe el libro de las profecías, hablan de la biblioteca de la catedral, sin mayor confusión. Están los libros de Colón, pero vale, están ahí, pero la biblioteca es la de la catedral. Sin embargo, el primer investigador que he localizado, probablemente sea mi tesis segunda ya este tema, porque me he puesto ya a investigarlo más a fondo. El primero que habla de biblioteca colombina es Justino Matute. Cuando describe la biblioteca de la catedral, dice la biblioteca colombina. Entonces, en nota, José Vázquez Ruiz, cuando edita el texto en 1886, dice, confunde, como suelen hacerlo los escritores de nuestro tiempo, las dos antiguas librerías que la constituyen. Eso tampoco es exacto, pero por lo menos Vázquez Ruiz distingue dos librerías. Luego, Ceán Bermúdez, en su descripción artística de la Catedral de Sevilla, cuando va hablando Patio Los Naranjos y tal, pues llega a la Biblioteca Colombina, llamada así por haberla aumentado don Fernando Colón. No, Ceán Bermúdez. No se llama así porque lo aumentara Colón. Colón donó sus libros, punto, ¿no? Y más abajo vemos a José Gestoso, que en este caso se equivocó,
porque cuando habla de la biblioteca en Sevilla monumental y artística, dice, bajo la denominación de Biblioteca Colombina, compréndese también la que es propia del Cabildo Catedral, mucho más antigua. El mismo error de antes, no es que la Colombina comprenda la del Cabildo. Incluso ya en 1895 José María Sens y Toledo se enfada mucho porque el bibliotecario de la catedral quiere cambiarlo de Colombina por capitular. Que cómo se atreve a ir en contra del legado de siglos. Pues tampoco tenía razón José María Sens. Vamos a ver realmente por el lado de la biblioteca qué pasa. En los inventarios de los Aysa y Gálvez dicen siempre Biblioteca de la Catedral de Sevilla. Pero será en 1821, ya después de Matute y de Ceán Bermúdez, cuando en un suplemento que se hace al índice de Gálvez se hable de la Biblioteca Colombina, que es un suplemento a la Biblioteca Colombina, pero si uno lo mira, hay impresos del 17 y 18, luego no se refiere a los de Hernando Colón, sino al fondo general. Y vamos a abundar en las confusiones en una reforma que se hace en la biblioteca en torno a la década de los 60 del siglo XIX. Se hace este marco para la puerta con un dintel que pone Biblioteca Colombina y en medio está el emblema de la catedral, la giralda flanqueada por los dos jarrones con azucena. Este dintel ahora está en la entrada nuestra de la biblioteca. Esta confusión se mantiene y queda reflejada en tres impresos con los que intento zanjar el tema, que son, por un lado, un anuario que se publica en 1878 y que dice que es el anuario de la Biblioteca Colombina, el reglamento que les he comentado que distingue Biblioteca de Catedral de Colombina, y al año siguiente ya una memoria de actividades de la biblioteca que le llama Biblioteca Capitular Colombina. Entonces, esto mal. Si uno quiere hablar de lo que hay en la catedral, es la biblioteca capitular. Si quieren hablar de los libros de Hernando Colón, sí digan Colombina, si no, no. Esta es regular, vale, distingue dos, pero no está bien. Esta es la buena, Biblioteca Capitular Colombina, es decir, biblioteca de una catedral que tiene además un fondo tan importantísimo como es el Colombina y que por eso se le ha puesto como apellido. Esta es lo que defiendo y además, bueno, lo que he heredado, digamos. Toda esta polémica queda reflejada, curiosamente, también en el sello que se pone a los libros. Este sello, si se fijan, tiene la N de Colombina invertida. Y en el anuario que se publica en 1878, dice el canónigo bibliotecario, se ha desechado el sello antiguo de la biblioteca cuya inscripción estaba invertida, sustituyéndola con otro de idéntico dibujo. Este es el siguiente, pero la palabra biblioteca está en el otro lado, bueno, ha variado un poco la giralda. Si me voy al epistolario de Gestoso, están cartas en que le envía el bibliotecario de la catedral y usa el sello que solo pone Biblioteca Colombina hasta 1890. Pero la siguiente carta que se conserva suya, que es del 91, ya tiene un sello que pone Biblioteca Capitular Colombina. Y a partir de ahí es el que se usa con ligeras variantes. Luego ya dentro de la biblioteca se consagra el uso de Biblioteca Capitular Colombina. Como estamos en el 19, les traigo algunas imágenes. Aquí estaría la entrada, la flecha pequeña es la entrada por planta baja de la biblioteca para subir, porque inicialmente solo era la parte de arriba, por el patio de los Naranjos, y la flecha larga indica el acceso actual ahora por la calle Alemanes, donde está el dintel que les he mostrado. Esta era la sala de consulta cuando estaban Harris, Gestoso, etcétera, y esa luz que entra corresponde a unos balcones que daban al patio de los Naranjos, porque esa sala cubría la parte alta de la nave del Lagarto. Todo eso se ha quitado y ya no existen esos balcones porque está la nave entera abierta. Y siguiendo con imágenes, nos vamos a meter a principios del siglo XX, esta es de 1929, y en la sala principal que se hace con todos estos muebles son de la segunda mitad del XIX y la Colombina está al final, como ahora, pero hay que subir unos escalones porque ocupaba la parte alta de la Puerta del Lagarto, más hacia el fondo de como está ahora, que se ha traído hacia delante. Y esta es la misma vista desde esos escalones hacia el final. Todo esto está así hasta que sucede, bueno, el spoiler que me ha hecho Eduardo Peñalver, la noche de enero del 8 de enero de 1986, que pasó esto. Ay, no, antes de que pase eso. Antes de 1986, lógicamente,
la lista de investigadores ha crecido muchísimo. Me he limitado simplemente a consultar, porque ya se conservan las papeletas de los investigadores, llamándose la Biblioteca Capitular Colombina. La más antigua que se conserva es de abril de 1915. Y le traigo una pequeña muestra solo de autores, de investigadores españoles, para que vean la diversidad de nombres. Sevillanos como Alejandro Guichó, Joaquín Azaña, Antonio Muro Orejón, está Francisco López Estrada, Julio González, Emiliano Jos. Bueno, he puesto a Klaus Wagner porque sé que no es español, pero en este caso como si lo fuera. O Antonio Domínguez Ortiz, que estuvo viniendo décadas a la biblioteca. Bien, todo esto es lo que se interrumpe en enero de 1986 y, bueno, se hunde la parte central de la bóveda de la sala principal. Aquí tienen otra imagen, pero si se fijan, el escándalo fue: se ha destruido toda la Colombina. La Colombina está al fondo y no le ha pasado nada. Lo que se ha visto afectado es la parte del fondo general de la biblioteca. Aún así, los armarios ahí siguen. Le ha afectado sobre todo a la parte central, donde sí había un expositor con libros, pero el daño no fue el destrozo que yo luego he leído en la prensa. Ahora, vino muy bien, porque si hubieran dicho, uy, se ha hundido, se ha hecho un... Pues nada, lo cierran y se acabó. Pero fue el escándalo, circuló por Europa y intervino la Junta de Andalucía con una reforma muy grande, una revisión, una modernización de las instalaciones, que es la que ahora se puede contemplar. Mientras se hacía la obra y se reinauguraba la biblioteca en 1992, el Cabildo se plantea otro sistema de gestión. Entonces deciden aunar la gestión de la Biblioteca Capitular y Colombina con el propio archivo de la Catedral, el archivo capitular, pero también, como él ha comentado, el archivo y la biblioteca del Arzobispado, que es el edificio de al lado. Entonces, en 1992, cuando se abre de nuevo la biblioteca, también se constituye la institución colombina, que para más guasa, es coincidencia, pero vamos, es el sello antiguo de la biblioteca. No solo eso, sino que el canónigo entonces bibliotecario dijo que se mantenga la N invertida como estaba en el sello antiguo. Bien, pues se configuró en el 92 como un centro cultural especializado para la gestión de todos estos fondos. Esta es la planta baja, que no existía antes. Esta es la sala que se hundió, reformada. Y bueno, desde entonces pues continuamos con las mismas tareas de los que nos precedieron, más actualizadas en materia de custodia, conservación, descripción o difusión. En nuestra web se pueden ver 2 bases de datos, la del catálogo general, donde está también la biblioteca arzobispal, bueno, todo en curso, solo los libros de Hernando Colón están completamente catalogados, y están también las 2 bibliotecas auxiliares de los 2 archivos. Luego, el año pasado se abrió en la web, en consulta abierta, la base de datos del catálogo concordado de la biblioteca de Hernando Colón, que es un proyecto que habían iniciado hacía muchos años Tomás Marín, Klaus Wagner y José Manuel Ruiz Asencio. Publicaron, se basaban, empezaban por el registro Humbert, por esos 4.231 registros de libros, y luego la idea era continuar hasta el final. Ellos llegaron hasta el 1200, se interrumpió, fallecieron Tomás Marín y luego Klaus Wagner, y se paralizó el proyecto y la catedral lo retomó hace unos años, y el equipo que había entonces en biblioteca, ahora mismo quien está es Pilar Jiménez de Cineros, la actual jefe de bibliotecas, pues llevaron a cabo este proyecto actualizándolo, incluyendo más datos, en fin, con ciertas variantes respecto al inicial. Y ya voy concluyendo muy bien, ¿no? Porque como íbamos bien, ¿no? Nada, concluí. No entro en los investigadores, pero vamos, aquí hay un investigador ilustre presente y otros más que están en la sala. Yo quiero concluir con 3 puntos muy breves. El primero es que, al tratarse de una biblioteca capitular, quiero hacer mención a la existencia en bibliotecas, archivos y museos de la Iglesia Católica de una función que no tienen los centros civiles, que son su función pastoral. Esa función pastoral está comentada por una carta circular, que en el caso de la biblioteca es de 1994, de la que le he traído un breve párrafo.
Las bibliotecas de propiedad eclesiástica, en las que se conservan y están disponibles los monumentos de la cultura humana y cristiana de cada época, constituyen un tesoro inagotable de sabiduría, en el cual toda la comunidad eclesial y la misma sociedad civil pueden encontrar en el presente la memoria de su pasado. Esto, aunque se escriba en el 94, lo he visto yo en todos los años que llevo en la institución desde el comienzo, desde la Edad Media hasta ahora, con sus claros y oscuros, pero los bibliotecarios, los que han cuidado de la biblioteca, han demostrado un cariño, un tesón, un esfuerzo enorme por conservar un patrimonio impresionante. Yo llevo 31 años, ha hecho ahora, que estoy en esa casa y me sigo sorprendiendo de las cosas que hay. Es riquísima, y no ya solo la colombina, la capitular. Tiene de todo, las ediciones más peregrinas, el ejemplar más extraño y todo encuadernado y cuidado. Entonces, aunque esa función sea moderna, es algo que he visto desde siempre. De hecho, ya en documentos del siglo XV se habla del cuidado de los fondos documentales y de los libros ad perpetuam rei memoria, para perpetua memoria de lo sucedido. Luego, un segundo punto. Bueno, esto es una imagen simbólica de todo cambia. Aquí tenemos un grabado de Kronberger de 1507, el del misal hispalense. Esta foto la hice ayer de la Giralda. Todo evoluciona, pero realmente lo que evoluciona es exterior. El sentido que se le da al trabajo en biblioteca sigue siendo el mismo siglo tras siglo. Luego, el segundo punto sería la relación bibliotecario-investigador, que, bueno, abreviando lo sintetizo en 3 adjetivos: inevitable, complicada y complementaria. Es inevitable porque sin bibliotecarios no puede haber investigadores, alguien tiene que hacer el trabajo previo. Es complicada, lo hemos visto en las pinceladas que he dado de algunos investigadores. Unos causan problemas, otros dan alegría, algunos, gracias a los libros, hacen grandes investigaciones, otros los roban. En fin, por hablar del tiempo presente, bueno, pues soy testigo como hay investigadores que nos critican nuestras normas de sala, nuestras normas de reprografía, porque quieren una inmediatez que no se le puede dar o quieren un acceso que no podemos permitir en aras de la conservación de los libros, por ejemplo. Entonces, eso genera a veces cierta tensión. Y también por esto sería una desventura de los investigadores, y como desventura del otro lado, pues estaría esa sorpresa que nos sigue causando el ver que cuando le facilitamos a un investigador el acceso al fichero manual, a la base de datos, le damos en mano la información. Cuando publica su estudio, ha descubierto en la biblioteca. No lo ha descubierto, lo hemos descubierto nosotros, que lo hemos catalogado, que lo hemos cuidado. Y no hemos sido nosotros, que fueron... Hay muchos bibliotecarios aquí, Es que es verdad, tú dices, mira, si yo no quiero que pongas el nombre de nadie, pero agradécelo a la institución que lleva siglos cuidando el libro. Hay personas, y sobre todo pasa con la colombina, que hay personas que llegan, ven lo que son los libros de Hernando Colón y sigo oyendo, esto es una maravilla, esto hay que darlo a conocer. Dice, bueno, mire, yo le voy a dar la bibliografía desde el siglo XVI y vea lo que se ha hecho, pero sigue habiendo personas que siguen descubriendo la colombina. En fin, bueno. Y tercer punto, y es complementaria. Es complementaria porque debemos trascender todas esas cosas y tener presente el objetivo, que entiendo yo que es el común a todos, que es encontrar en el presente la memoria del pasado y transmitirla a las generaciones futuras, y que nos enriquezca ese pasado, que no sea solo pasado, sino que forme parte de nuestro presente. Entonces, ese trabajo lo tenemos que hacer todos, cada uno en su parte. Cuando nos dicen, esta es la única edición que se conserva de tal, ojo, que este manuscrito no sé cuánto, se agradece muchísimo, es el especialista el que lo sabe. Pero ese especialista ha llegado ahí porque nosotros hemos dicho, mira, tenemos esto. ¿Vale? Entonces, somos complementarios y eso debiera primar por encima de ciertos choques. Y luego, bueno, me gusta cerrar, si puedo, con una frase lapidaria. Me encontré por casualidad con una en los preliminares del libro que les he comentado de González Barcia. Y aquí creo yo que bibliotecarios y investigadores están todos de acuerdo. Dice así,
Bibliotecas se llamaron propiamente las numerosas librerías donde la curiosidad estudiosa depositó noticias dilatadas, juntando con expensas liberales materias diversas, para que fuesen las obras, esto es lo que a mí me gusta, las obras de los escritores maravillas del mundo y las letras de los sabios tesoro de los reyes. ¿Estamos de acuerdo, no? Pues muchas gracias. Bueno, oye, muchísimas gracias, Nuria, que ha sido una intervención, una conferencia interesantísima. Yo, de luego, me permito sugerirle a los presentes que puedan, cuando reanuden las visitas en la Colombina, que incluyan en la ruta turística de Sevilla una visita, porque dura aproximadamente 1 hora y es una auténtica maravilla. Parece que tenemos que si alguien tiene alguna observación o alguna pregunta que hacer, este es el momento. Si no, lo damos aquí por terminada la primera parte de la esto. ¿Hay alguna pregunta? Nada. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Y Perdón, un segundo. Sí. No hacemos visitas turísticas. Perdón por la Yo no he dicho que sean turísticas, he dicho que las incluyan en la ruta turística. Hacemos visitas especializadas. Lo que hemos suspendido por motivos internos son las visitas a particulares o a grupos culturales que quieren conocer la biblioteca, están en su derecho, teníamos ese servicio, pero por motivos internos eso hemos suspendido. Visitas institucionales, sí. Todos los bibliotecarios que quieran venir a visitarnos, se forma un grupo, se la enseñamos encantados y compartimos experiencias. Pero no nos metan en una ruta turística. Vale, lo retiro, ¿eh?